Creo que la palabra es clara y dice que hay momentos de aflicción, momentos de alegría y hay momentos de enfermedad. Entonces, cuando uno está enfermo no puede estar alegre. Hay momentos de aflicción, momentos de tristeza, y hoy quiero compartir la palabra del Señor porque Dios ha sido bueno, y ya que tengo la oportunidad de alimentarme, quiero compartir el alimento una vez más con ustedes. Y sé que hay personas que se están conectando. Reciban un saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio muy grande tener esta oportunidad de poder ser un portador de la palabra. Entonces, como le decía, hay momentos de aflicción, momentos de alegría, de gozo, de regocijo, y hay momentos de enfermedad. Y en cualquiera de esos momentos podemos necesitar la intervención divina. Y quiero que se una conmigo para que juntos podamos compartir la palabra del Señor. Tengo aquí la Biblia donde me he estado alimentando y he sentido la necesidad de compartir esto. También será compartido en radio. Aquí por este medio también está siendo transmitido el mensaje, y yo creo que esto es una bendición, que Dios nos dé este privilegio de poder conectarnos de esta manera. Oremos y luego hablamos de lo que Dios ha puesto en mi corazón de compartir. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por el privilegio que me das de poder compartir tu palabra, de poder alimentarme, al mismo tiempo poder compartir ese alimento espiritual con mis hermanos, con mis amigos, con aquellas personas que de alguna manera hemos hallado gracia para poder transmitir lo que nos mantiene en este camino de fe. Muchas gracias, buen Dios, por este privilegio. Solo te pido que me ayudes para poder compartir tu palabra y que los que van a escucharla puedan ser edificados, al igual que mi persona lo está haciendo en esta hora de compartir tu palabra. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, la verdad es que me da mucho gozo saber de que la intervención divina es de vital importancia en la vida de nosotros, los creyentes. Y veamos lo que dice la palabra. Busque conmigo en Santiago, capítulo 5, verso 13. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Como le decía, la intervención divina siempre la vamos a necesitar. Si estamos contentos, la alabanza es muy preciosa. De hecho, al estar alabando a Dios, ya sea con un instrumento o con un corazón agradecido, la manifestación de Dios se va a hacer presente. Me hace meditar aquel relato de la palabra donde dice la palabra que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y si tenemos el espíritu de Dios, nosotros debemos de saber que Dios nos ha concedido algo muy grande, algo muy valioso. Y cuando realmente nosotros reconocemos que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios, entonces debemos de saber que Dios nos ha concedido algo muy valioso. Y lo tremendo de todo es que el espíritu de Dios está con nosotros todos los días, siempre y cuando estemos a cuentas con Dios. Debemos de pensar en aquel relato de la palabra donde dice que el Espíritu de Dios se apartó de un hombre, Saúl, el ungido de Dios.
el Espíritu de Dios dice que se alejó, se apartó de Saúl. Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, tenemos que mantenernos en obediencia para que ese Espíritu no se aparte de nosotros, porque si el Espíritu de Dios se aparta de nosotros, puede venir un espíritu de parte de Dios, pero malo, como le pasó a Saúl. Dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Escuche bien qué tremendo este caso. Entonces vemos que fue necesario que hubiera una intervención divina de parte de Dios para que Saúl pudiera tener alivio. Aquí lo puede buscar usted en 1 Samuel. 1 Samuel habla de eso. Y dice el 16:14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y dice el 15, le voy a leer varios versículos, del 13 en adelante. Dice el 15, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Dice el 18, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. Esta palabrita es la que me hace meditar. Y Jehová está con él. No era porque David era vigoroso, no era porque era hombre de guerra, no era porque era prudente en sus palabras ni hermoso, sino que era porque Dios estaba con él. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa, dice, y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Oiga bien, qué impactante es la intervención a través de alguien que toca un instrumento con integridad de su corazón, porque Dios está con él. Porque eso era lo que hacía que el espíritu malo que estaba en Saúl lo dejara que se aliviara, porque se iba de él, pero era porque David tocaba, porque Dios estaba con él. Entonces algo impactante es cuando alguien ejecuta un instrumento o tiene alabanza, pero que sea que Dios está con él. Los ambientes, le aseguro que son limpios. Las personas que están estorbadas tienen que los espíritus salir, desalojar esos cuerpos. Entonces es impactante el tema porque me hace pensar de otra intervención divina. Y esto es ya en el Nuevo Testamento. Vemos en Lucas 4:31 al 37. Ahí habla de un hombre que tenía un espíritu inmundo. En Marcos también lo dice. Marcos 1:21. Dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, dice, entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga, dice la palabra en el 1:23 de Marcos, había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. El 25. Pero Jesús respondió diciendo, cállate y sal de él. De inmediato el Señor reprendió ese demonio y lo echó fuera de este hombre. Allí se necesitó la intervención divina. Dice Lucas
4:35, y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Fue una orden. Entonces el demonio, arribándole, dice, en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Entonces ahí hubo otra intervención divina, pues el maestro de maestros, nuestro Señor Jesucristo, se presentó en esa necesidad y pudo ayudar a este hombre a liberarlo de ese espíritu que lo atormentaba. Entonces la intervención divina se necesita en este tiempo. ¿Por qué? Porque hay muchas necesidades a través de estorbos espirituales. Puedo decirle así porque hay personas que están enfermas, personas que están deprimidas, personas que están en diferentes circunstancias donde han perdido la paz. Algunos porque han pecado, otros porque la enfermedad que tienen, Dios quiere manifestar su poder. Lo vemos en algunos relatos de la palabra que hubieron intervenciones de parte del Señor en momentos de necesidad. Y se pudo saber de que estas personas tenían padecimientos no porque habían pecado, sino porque Dios quería manifestar su gloria a través del milagro. Entonces, hoy en este tiempo, amados hermanos, necesitamos que entendamos que necesitamos la intervención divina para ser libres de cuantos ataques del enemigo. Hay momentos que nos entristecemos, pero ¿qué dice la palabra si estamos tristes? ¿Qué tenemos que hacer? Orar para decirle a esa tristeza, a esa aflicción, que desaloje nuestra mente, porque si usted va a tener tristeza, donde le tiene que venir pensamientos a la mente para que le cause una tristeza. O a veces viene una enfermedad y quizá usted no tiene confianza ni de contarle a sus padres o a sus hermanos, a su esposa, a su esposo de alguna enfermedad. Y usted se empieza a deprimir y empieza a caer en esa situación. Entonces usted está siendo estorbado. Entonces yo quiero decirle que en momentos de aflicción, acerquémonos al trono de la gracia a buscar la intervención divina. ¿Para qué? Para que se nos vaya determinada aflicción que podamos tener. Y obviamente si estamos alegres, cantemos. Y alguien que esté a nuestro alrededor oyendo un cántico de un corazón que está agradecido con Dios, los demonios van a salir huyendo si están alrededor de nosotros o si están en alguno de nuestros hermanos que se hayan descuidado. Allá ellos si no aprovechan, porque Saúl no aprovechó, aquel siempre se liberaba de ese espíritu malo que le llegaba, pero él no pudo recuperar lo que perdió porque ya se lo habían dado a David. Eso es impactante, pero bueno, lo que quiero decirle yo es que tenemos promesas de parte de Dios cuando le buscamos a Él, cuando le servimos, cuando le alabamos. Nosotros podemos tener bendiciones. En Éxodo 23, 25 y 26 me gusta lo que dice. Dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Una promesa para el pueblo de Israel, que si le servían, Dios iba a sanar su pan, su tierra. Pero hay que servir, amados hermanos, como David servía. Dios estaba con él. Pero si Dios no está con nosotros, ese servicio que estamos haciendo, a lo mejor en la iglesia creyendo que estamos sirviendo a Dios, si Dios no está con nosotros, ese servicio más bien es abominable a Él, no es agradable. Entonces, si nosotros servimos, ¿verdad? Dios nos va a bendecir el pan, el agua. Y dice: y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Está establecido ya los días que Dios ha determinado para nosotros, pero dice que Él puede completar los días a aquel que le sirve.
pero tiene que ser con el Espíritu de Dios. Entonces, si nosotros, amados oyentes, estamos seguros de que hemos recibido el Espíritu de Dios, entonces debemos de acudir a la oración en momentos difíciles. Algo que a mí me gusta mucho es cuando alguien me invita a orar por un enfermo. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo una fe inquebrantable de que Dios sana cuando Él le place, obviamente. Y siempre que Dios lo ha hecho, ha sido un regocijo en mi corazón impactante. Le he agradecido a Dios como usted no tiene una idea. Y quiero decirle que si en Santiago habla y dice que la oración de fe salvará al enfermo, entonces es bíblico esto de que oremos por los enfermos. Santiago 5:15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Dice el 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermano, si usted está orando por su necesidad y no pasa nada, hágalo partícipe a su pastor, que ore por usted, o para que envíen a los ancianos, para que oren por usted. Ya no esté afligido. Acuda a ese Espíritu que se nos ha sido dado, que es el Espíritu Santo, y invítelo a que esté en usted y empiece a limpiar su interior si es que usted se ha contaminado, porque muchas veces no podemos contaminar. El apóstol Pablo está recomendando creo que es 1 Corintios 7:1, vamos a ver así rápidamente, donde así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. No podemos llegar a contaminar por descuido. Muchas veces lo podemos contaminar. Y ya uno contaminado no va a poder fluir, no va a poder ser de bendición. 2 Corintios 7:1 creo que es. Vamos a buscarlo por aquí porque este no lo tenía. Pero a lo que yo quiero llegar, amados hermanos, amados oyentes, que sí, 2 Corintios 7. Escuche bien lo que dice 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Yo creo que David vivía en santidad. Por eso, cuando él tocaba ese instrumento, ese espíritu que estaba en Saúl salía huyendo de él. Y imagínese qué impactante que dice que ese espíritu malo había sido enviado de parte de Dios. Entonces, a saber qué puede ser lo que en determinada ocasión nos puede acontecer a nosotros. Dios nos libre, obviamente. Pero si alguno de los que van a escuchar en alguna oportunidad este sermón, esta enseñanza o este consejo que yo estoy dando, o esta palabra, como usted quiera llamarle, si alguna vez usted se siente estorbadito, examínese qué está pasando. Si usted está alegre, cante alabanzas, glorifique a Dios. Si está triste o afligido, como dice en Santiago, haga oración. Si está enfermo y usted está orando, tenemos la bendición que si somos hijos de Dios, podemos orar al Señor. Pero la Biblia recomienda que es bueno llamar a los ancianos. Y también recomienda que hay que confesar las ofensas. Por muchas cosas llegan tristezas, aflicciones a la vida del creyente muchas veces. Entonces, si la palabra dice que la oración del justo puede mucho, hay que aprovechar esa bendición que tenemos. Cuando Jesús comisiona a aquel grupo de varones que envió a predicar el evangelio, esa delegación está vigente para aquellos que están agradando a Dios, aquellos que están a cuenta con el Señor, que reconocen que Dios está con ellos o con usted en este caso que le estoy hablando. Si usted reconoce que Dios está en usted, usted puede tener esa certeza que a cualquier lugar donde vaya, así como fueron enviados esos 70, recuérdese que la Biblia dice que nosotros
fuimos sacados de las tinieblas a la luz para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces todos estamos delegados para anunciar las buenas nuevas de salvación, y a cualquier lugar que vayamos, así como Jesús les dijo a estos 70 que envió, y les dice: en cualquier ciudad que entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Entonces vemos que es una preciosa bendición que nosotros estemos seguros que hemos recibido el Espíritu de Dios y que tenemos esa gran bendición, que a cualquier lugar donde vayamos somos de bendición. Yo he puesto en mi canal, y es una palabra que la tengo, que la quiero llevar aquí en la frente, donde todo lugar vaya yo. Quisiera que la gente la viera, que yo la ando escrita aquí, que dice: bendecido para bendecir. Entonces, si nosotros sabemos que somos hijos de Dios y que estamos bien con el Señor, a cualquier lugar que vayamos, debemos de tener la certeza que somos bendecidos para bendecir. Cuando a mí me invitan los hermanos, siempre lo he dicho esto, cuando a mí me invitan para una visita a una casa, yo le digo al Señor: si no vas a ir conmigo, yo no quiero ir a esa visita. Y si yo llego a ir a esa visita, yo voy tan seguro de que Dios va conmigo, y yo voy con esa certeza que si yo hago una oración de fe en ese lugar, se tiene que manifestar la gloria de Dios, si a Él le place obviamente, pero Él le ha placido porque me ha honrado. En muchas ocasiones he orado por lugares, por personas, por diferentes circunstancias, y se ha cumplido la palabra. Recuerdo en una oportunidad alguien me dice: mire, que necesito que vaya a orar a mi casa porque no la puedo vender y creo que algún maleficio me le han hecho a esa casa, y necesito que un hombre de Dios vaya a orar porque yo necesito vender esa casa. Y me llevaron a un lugar muy lejano para poder ir a orar a ese lugar. Pero cuando yo estaba ahí, yo ya había invitado al Señor. Le digo: yo necesito que vayas conmigo, si no, ¿a qué puedo ir? Y cuando llegué al lugar, me dice el Señor: no vas a orar por la casa. Quien necesita ser bendecido es el dueño de la casa. Así es que bendícelo. Y ahí hubo una intervención divina. Yo le digo: varón, yo no voy a orar por su casa. El Señor dice que el que necesita ser bendecido es usted, no su casa. Porque a través de usted ser bendecido, Dios le va a abrir el entendimiento. Y yo estoy seguro que si usted no vende esta casa, aquí va a tener una fuente de bendición en este pueblo para su vejez. Le digo: y si el Señor está hablando hoy, va a haber muy pronto una señal, y la señal va a ser que usted va a habitar esta casa, le va a dar el Señor el privilegio de tener un negocio, y aquí donde estamos hablando, en mi regreso del próximo viaje misionero, posiblemente aquí va a estar una mesa donde los vamos a comer los frijolitos, celebrando las palabras que de parte de Dios yo le he hablado. ¿Y sabe qué? Es impactante porque al poco tiempo el hombre se fue para el lugar. Estaba en una ciudad, no prosperaba, y se fue para ese pueblo y tiene un negocio bien próspero. Y cuando regresé el siguiente viaje, allí estaba la mesa y allí comimos. Y le digo: ¿se acuerda lo que le dije? Dios había usado a una persona para que él no pudiese vender esa casa, porque era una bendición que Dios le tenía preparada. Entonces ahí está él. Tiene una gran mesa, grande, y tiene la gaveta todos los días. Dice que hay tanta cantidad de dinero porque tiene buena clientela. Entonces lo que le quiero decir es que cuando nosotros hablamos con la intervención divina, porque la intervención divina obviamente viene de Dios, pero a veces somos usados los hombres para poder bendecir. En una oportunidad llego a una casa y veo a una mujer llorando en otro viaje misionero. Y como yo le he dicho: Padre, desde que yo me voy a ir, siempre le digo: Señor, ¿de qué sirve que yo viaje si tú no andas conmigo? Y en un viaje me encuentro una mujer que estaba llorando y le digo: ¿tiene problemas? Y me contó el problema. Era grave el problema. Llamé a uno de sus niños y le dije: los niños tienen una fe tremenda porque son inocentes, lo creen todo. Y empecé a preguntarle al niño si él quería que Dios les diera el regalo que ellos estaban necesitando. Y el niño me dijo que sí. Lo abracé y le dije:
mi próximo viaje, aquí voy a tener a su papá, juntamente con ustedes. Era un hombre que había abandonado a su esposa y a sus hijos. Y allí vino la intervención de alguien que le cree a Dios. Entonces hice una oración de fe, lloré con esos niños y esa mujer y le dije, guárdese. El diablo va a querer destruirlo a usted, pero guárdese y su esposo va a regresar a casa. Y un día lo vamos a ver. Y le digo, algún día, porque los niños dos de ellos estaban comiendo, y le digo, algún día va a estar su papá comiendo en esta mesa otra vez con ustedes. Regresé a los Estados Unidos. Cuando regresé en otro viaje misionero, llegué justo a la hora del almuerzo a esa casa. Y allí estaba el papá con los niños y me sirvieron comida. Y me dijo el Señor, ahí está la respuesta de lo que tú hablaste. Entonces yo quiero decirle que nosotros necesitamos de alguna manera ser bendecidos por aquel que es bendecido. Si David estaba siendo usado era porque Dios estaba con él. Lo que él tenía le pertenecía a Dios. Y usted sabe la historia de David, fue un hombre que fue muy usado. Entonces si nosotros hoy en este tiempo, amados oyentes, estamos con esa certeza de que somos hijos de Dios, podemos ir a los lugares con esa bendición de que los enfermos se sanen en el nombre del Señor para honra de Él. No nos robemos nosotros la honra y la gloria. ¿Sabe qué? Yo he visto evangelistas, he visto siervos que se han ido muy temprano. ¿Por qué? Porque cuando Dios los empieza a usar, se creen demasiado grandes, muy importantes, inalcanzables. Entonces viene el Señor y le dice, bueno, te tengo que quitar porque me estás robando la honra, la gloria que a mí me pertenece. Yo tengo muchos deseos en mi corazón de vivir muchos años de vida sirviendo al Señor, pero siendo aprobado. Y si la palabra dice que la oración del justo puede mucho y que debemos de orar unos por los otros, yo le recomiendo que ore por su servidor, por el hermano Moy, para que Dios me siga usando para seguir pregonando un mensaje que es verdad. No es un mensaje de mentira que yo le estoy hablando, es un mensaje de verdad, porque he visto que Dios respalda cuando realmente estamos a cuenta con Él. Por eso yo quiero decirle hoy en esta hora, ¿cómo está su situación? ¿Está usted alegre? Gócese, cante. Hay hermanos y hermanas me dicen a veces, mire que yo canto en la casa, yo me gozo, en mi casa tengo gozo. Le digo, gloria a Dios. En esos momentos son preciosos momentos para acercarse al trono de la gracia a pedir un favor para alguien que está necesitado. La oración del justo puede mucho. Entonces, vemos que tenemos infinidad de promesas. Si usted obviamente está bien, gócese, porque usted está bien. Pero si está en dificultad, ore como dice aquí. Como dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. Entonces, debemos de aprovechar, amados hermanos, de examinarnos en qué nivel estamos. ¿Para qué? Para poder recibir la intervención divina, para poder ser bendecidos. Yo le invito en esta hora a que aproveche el tiempo. Aproveche esta oportunidad de poder ser bendecido y poder bendecir a otros. Y luego se nos va haciendo un estilo de vida y nos convertimos en personas de bendición. Si usted ora por alguien y ese alguien se sana, gócese porque Dios lo está usando. Porque Dios le ha placido. Yo me he llevado infinidad de sorpresas, bendiciones, de alegría, puedo decirle cuando me cuenta. ¿Se acuerda que oró por aquella mujer que no podía tener hijos? Ya tiene hijos. ¿Se acuerda que oró por aquel enfermo? Ya está sano. ¿Se acuerda? Y me empiezan a decir, ¿se acuerda por aquellas familias que no podían prosperar? Vaya a verlas cómo están. Y vaya a ver esto, vaya a verlo. ¿Cuántas cosas me dan? ¿Por qué lo comparto esto, amados hermanos? Para que nosotros nos limpiemos de toda contaminación, porque tenemos promesa de ser gente bendecida para bendecir. Pero recuerde que todos necesitamos la intervención divina para poder vivir de una vida saludable. Yo voy a hacer una oración porque voy a despedirme para el programa de radio y voy a continuar unos minutos con los que
se disponen a tomarse un tiempo en las redes para poder continuar un momento más después de esta oración, porque voy a saludar a los que me han escrito después de cerrar aquí estos 30 minutos para la radio, y voy a continuar unos minutos más para ustedes que se dedican en las redes sociales. Le quiero decir que en YouTube tengo un canal que tiene 12 años y hay infinidad de sermones sencillos, pequeños, experiencias que he compartido. Me gustaría que se suscriba a ese canal. De esa manera usted estaría ayudando al ministerio. ¿Sabe por qué? Porque se va a expandir el mensaje. Un mensaje tan sencillo, tan fácil de entenderlo, pero que viene con el respaldo de Dios. Yo le invito a que se suscriba a mi canal. Ahí lo voy a publicar en Facebook para que usted pueda suscribirse y pueda ser bendecido y compartir con otros. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este privilegio de reconocer que nosotros tenemos la gran bendición, que tu Espíritu Santo esté en nosotros, que nos acompaña todos los días de nuestra vida hasta el fin, siempre y cuando estemos a cuentas contigo. Ayúdanos para poder seguir adelante anunciando tu palabra, poder de esta manera bendecir a otros. Que tú nos ayudes, buen Dios, para ser mejores personas, ser mejores mensajeros de tu palabra, porque todos estamos delegados para anunciar las virtudes del que nos llamó. ¿Y quién nos llamó? Tu Hijo Jesucristo. A través de su muerte en la cruz del Calvario, Él nos ha dado vida nueva, que podamos anunciarle a otros. Aquellos que están muertos en delitos y pecados puedan ser alcanzados. Aquellos que están estorbados hoy han recibido la invitación a que puedan orar. Aquellos que están alegres, hoy se les ha dicho que canten alabanza. Y aquellos que están enfermos pueden llamar a los ancianos de la congregación de la iglesia donde ellos se congregan y puedan ser bendecidos con una oración eficaz que pueda darles la sanidad. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.